Hola, muy buenas noches. Mientras se van conectando las personas, les voy a ir contando sobre Nekai. Empecemos con el producto de más reconocimiento de la marca, que es la leche dorada. Entonces, la mezcla lista para preparar leche dorada, Golden Milk, con múltiples propiedades para la salud, propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, mejora o estimula el sistema inmune, se acompaña de cualquier tipo de preparación, puede ser usado como condimento en las sopas, en las carnes, también para cualquier bebida, batido, se puede acompañar con jugos, leches. Entonces por acá se las cuento, basada en la medicina Ayurveda. Pueden encontrar toda la información en la página de acá de Instagram. Tenemos también por acá, les presento el té chai, también con propiedades antiinflamatorias, está muy estimulante, nos puede ayudar a reemplazar el café. Es muy importante sobre todo para las mujeres, ya que el consumo del café o esa cafeína es un estimulante que además hace un poquito de desbalance hormonal. Entonces, en sustituto del café nos podemos acompañar del té chai y también el cacao 100% orgánico, cacao al 100%, no tiene ninguna otra grasa añadida, no cae pesado por esa misma razón, porque no tiene ninguna otra manteca adicionada, sino que es 100% cacao, es de la región de acá de Antioquia. Sirve también para acompañar toda la repostería en las ceremonias de cacao. Recuerden que este es muy importante para nuestro corazoncito, la medicina del corazón. Viene así en esta presentación, en bolita. No requiere ser cocinado, no necesita cocción, simplemente ponemos a hervir el agua, o como lo gusten preparar, en agua panela o en leche caliente. Apenas esté hirviendo, se pone la bolita y ella se disuelve solita, no hay necesidad de cocinarlo. También los que les gusta comer el cacao amargo se lo pueden comer de esta manera sin azúcar, no contiene ningún aditivo. También tengo la cascarilla de cacao. Las propiedades o los nutrientes del cacao se encuentran en mayor proporción en la cascarilla, y con esta cascarilla se pueden hacer infusiones. Entonces, bueno, bienvenidos a todos los que se van conectando por acá. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es Albeiro, que lo vi por acá. Lo voy a invitar a unirse con un tema súper especial, y vamos a darle paso a nuestro súper invitado. Retomamos estas noches de live de Nekai. Bienvenido por acá, Albeiro, ¿cómo estás? Hola Angélica, ¿cómo te ha ido? Qué rico estar de nuevo por acá con ustedes. Sí, súper retomar estas noches de live de Nekai ya en el transcurso de este año que recién comenzamos y que va a la lata como todos, y con un tema muy especial que es el de la soledad, que ahorita vamos a dar pues como paso para que nos adentremos en el tema. Eh, Les cuento pues que con Albeiro he tenido la oportunidad de compartir diferentes temas, sobre todo del bienestar emocional, de estos temas que compartimos en las noches de NECAI, de salud y bienestar. Entonces, bueno, no, pues también tenemos aquí este invitado con un tema muy especial, que es uno de sus libros, que ya hemos hablado mucho de él y que ahorita al final compartiremos un capítulo que escogí ahí como un tanto al azar y un tanto canalizado pues como para el tema de hoy. Entonces, no, bienvenido por acá. Empecemos entonces primero que todo hablando de este libro, de esta obra de Albeiro. Contanos cómo nació este libro y cuál es el propósito que hay detrás de él. Bueno, el libro nació, yo empecé a escribir una columna para dos medios escritos del Valle de la Aburrá, dos periódicos locales. Uno era Órbita
que está en el sur del Valle de la Urra, y Meridiano 75 grados, que está en el norte. Entonces, cada mes yo escribía una pequeña columna, y empecé a recibir mensajes de algunas personas que lo leyeron y wow, entonces eso caló. Y un día dije, bueno, voy a recoger todas esas columnas y las voy a convertir en esto, un libro. Pero además de eso le agregué un plus, que fue que solamente son 56 lecturas, 56 lecciones, porque la idea es que sea una para cada semana y que tú durante la semana tengas el tiempo de leer esa lección, introspectarla, analizarla, meditarla en ella e incorporarla en tu ser. Entonces así nace Ventana al Alma. Es un libro que quiero mucho. Cada vez que lo veo, que me hablan de él, y cada vez que recibo un mensaje de alguien que lo leyó, de unas historias muy bonitas que ahorita les voy a contar, wow, eso me mueve demasiado y dice, estamos haciendo las cosas bien. Recientemente estuviste en un lanzamiento, contanos. Bueno, fue algo increíble. Estuve en el hice el lanzamiento del libro en la Feria Virtual del Libro de Francia. Fue muy emocionante. Es ver hasta dónde se puede llegar. O sea, es algo bellísimo. Además que el libro en estos momentos se está traduciendo al francés. El libro se encuentra en español, en portugués y en inglés. Y actualmente ya estamos trabajando en la edición del libro en francés. Entonces, algo muy bonito. Además que la persona que me entrevistó es una enamorada del libro, de la obra. Entonces fue muy emotivo para ella, y fue muy emotivo para mí estar en esa feria. Bueno, lecciones para el alma, pues ya para los que son de nuestra comunidad hemos hablado en algunas ocasiones de este libro. Es una ayuda para el buen vivir, para afrontar muchas de las situaciones cotidianas que a veces nos agobian y que muchas veces no encontramos salida. Entonces es una herramienta, como nos cuenta Albeiro, que son 56 lecciones, una para trabajar cada semana, y que además este libro tiene un propósito social muy, muy, muy valioso. Contanos de ese propósito. Es lo que más me emociona. El libro, yo le regalé el libro a una corporación, se llama CFR Sabana Larga. Es una asociación de campesinos que organizaron un campo escuela, un sitio donde reciben clases. Entonces, con la venta del libro, están pagando personas que vayan allá a la vereda a darles talleres productivos y educativos para mejorar sus condiciones de vida, mejorar sus cosechas y demás. Y en diciembre hicimos dos campañas muy bonitas. Una, que se le regalaron 50 libros a personas privadas de la libertad en el municipio de Santo Domingo, Antioquia, y bueno, a una institución educativa del municipio de Segovia. Con el dinero de los libros que se donaron a, a la institución carcelaria, ellos compraron pie de cría de cerdos para montar esa explotación en la vereda. Entonces, compran, cuando se compra pie de cría, quiere decir que se compran machos y hembras y se le entregan a determinadas familias para que ellos se encarguen de reproducirlos y luego hacérselos llegar a todo el resto de las familias. Es algo verdaderamente muy bonito, muy bonito. Y bueno, ya estaba haciendo todo el año pasado, pudieron capacitarse cada mes, iba una persona a capacitarlos allá. ¿Dónde podemos conseguir o dónde se puede comprar el libro? El libro pueden conseguirlo a través de la CFR Sabana Larga. Ellos tienen una página en Facebook, o en la página de Ventana al Alma también en Facebook. Ahí está el número telefónico de la CFR Sabana Larga, que son los que lo venden, que venden el libro en Colombia. Ya. Fuera de Colombia, el libro lo pueden adquirir a través de Amazon. Súper, para que se animen pues. Es un regalo que nos damos porque nos ayuda a construir y a transitar de una manera más sencilla y más llevadera esta existencia humana. Entonces, bueno, ya Es con vivir esta introducción, Es dime. vivir en conciencia, es ser conscientes de quiénes somos, el lugar que
ocupamos en este mundo y que no estamos solos. De eso se trata. Pero quiero cerrar este capítulo de Ventana al Alma con una historia muy bonita. La persona que está a cargo de la CFR Sabana Larga, ella va a diferentes municipios a replicar el trabajo que están haciendo con las comunidades campesinas. Y llevó el libro a una comunidad de un municipio, en este momento no recuerdo cuál es, hizo un trabajo de una reflexión con una de la lección del libro y las señoras que fueron al evento compraron el libro. Pero lo bonito es esto, las personas compraron el libro y lo van pagando como pueden. O sea, cada que esta señora va, entonces ellos le dan 5.000 pesos o 10.000 pesos. Entonces wow, eso es algo verdaderamente maravilloso. Es ver cómo está tocando almas, es muy bonito. Muy bonito, y más pues toda esta labor social, así construimos esta sociedad con obras, aunque parezcan pequeñas, eh, hacemos cosas muy grandes. Así Entonces, no, a es. ti muchas gracias por este libro, porque esto es un regalo para nosotros y por esa labor tan bonita que haces a través de la CFL Sabana Larga. Claro que sí. Entonces, Bueno, bueno, bienvenidos entramos en a todos. materia. Bienvenidos a todos por acá. Vamos a tratar un tema, el tema de una emoción, la soledad. Yo les quiero contar por qué, pues como que pensé en este tema. Venimos de unas fiestas sociales muy importantes y sobre todo para nuestra cultura, donde recién empecé pues como a ver en las redes sociales como una invitación a no, si no quieres pasarla en familia, entonces pásala solo, también es válido, pues también muchas personas como con la intención de pasar estas festividades solo, que no está mal, entonces me hacía la pregunta de por qué estamos tanto como en soledad, cuál es la tendencia a la soledad. Y ya buscando un poquito pues ahí de información y de estadísticas en el área de la salud, es la causa del 30% de las muertes en el mundo. Está superando a la obesidad, o sea, es una pandemia la soledad, porque la soledad como emoción tiene como, por así decirlo, sus cosas buenas y sus cosas malas, dependiendo de cómo se vivan, y puede llevar a otra serie de emociones que pueden incluso llegar a causarnos enfermedad, y esa enfermedad causarnos la muerte. Entonces, el ser humano, por naturaleza, es un ser social, ¿cierto? Que vive acompañado de otros y que la tendencia ahorita de esta humanidad tan agobiada y doliente es a la soledad. Entonces, quiero que hablemos de todo eso, de todo lo que implica la soledad, cuáles son como los aspectos positivos y cuáles son los aspectos no tan positivos de la soledad. Bueno, ok, te voy a decir que cuando me propusiste vamos a hablar de la soledad, eso fue como si me hubiera caído un baldado de agua fría, porque es un tema demasiado amplio y demasiado complejo para tratar. Es un tema, bueno, y lo primero que me llegó a la mente fue, nosotros no conocimos la soledad, los de nuestra generación no conocimos la soledad. ¿Por qué? Porque nosotros crecimos con muchos hermanos. Yo, por ejemplo, soy el quinto de 6 hermanos y éramos familias numerosas. Y aparte que éramos familias numerosas, entonces teníamos a nuestros primitos que eran pues imagínate uno, cuántos, mi papá eran 4 o 5, por allá eran como 6. Bueno, pero además de eso podíamos jugar en la cuadra, podíamos salir a jugar a la calle y siempre estábamos con muchos amiguitos, todo el tiempo estábamos con muchos amiguitos. Entonces, para nosotros, este fenómeno de la soledad nos vino a llegar ahorita. La sociedad actualmente está viendo otro fenómeno. Cuando aparecieron todas estas cuestiones de las redes sociales, yo acuñé una frase que decía, la tecnología nos está acercando a quienes están lejos y nos están alejando de quienes tenemos cerca. Cuando yo visitaba una casa de familia con dificultades, veía, lo primero que veía era que habían televisores en cada habitación. Y yo les decía, es válido, porque a todos nos gusta la comodidad, qué rico tener el televisor en la habitación, no es lo recomendable, pero qué bueno. Pero al menos una vez en la semana visiten la habitación de cada uno para ver televisión. No se encierren cada uno en su habitación porque nos estamos aislando. Entonces, nosotros no conocimos este aspecto de la soledad.
pero esta sociedad sí, está inmersa en toda esta tecnología que es importante, que es necesaria, pero está absorbiendo a las personas. No queremos estar afuera. Bueno, luego nos llega una situación como la pandemia que a la mayoría nos llenó de miedo y los llenó de ese no querer estar afuera, entonces los hizo refugiarse más. Entonces, sí, en estos momentos es una problemática gravísima que sobre todo en las fechas de diciembre es cuando más mueve la gente. Yo recuerdo cuando era terapeuta que para mí el mes más complicado era diciembre, porque estaba todo el mundo en medio de sus depresiones, de sus tristezas, de sus soledades, de sus cosas. Entonces, diciembre tiene esa cualidad de movernos mucho más la situación de la soledad. Si nos vamos a la definición de soledad, una de tantas, dice, es la circunstancia de estar sin compañía. Es el sentimiento de pena o melancolía que se experimenta debido a la ausencia de algo o alguien. Entonces, volvemos a que es una emoción que se despierta y que el ser humano por naturaleza es un ser social, ¿cierto? Miren todas esas implicaciones, recordando aquí la época de pandemia que tuvieron cuando nos dijeron, no, aíslense, quédense solos, estén en, estén en su lugar y no compartan con otras personas, pues fue como algo que, como tú dices, que se presenta en un momento histórico donde más acompañados hemos estado. Entonces fue como algo que también generó muchos cambios para muchas personas y que ahorita, después de la pandemia, vemos pues como sus efectos y vemos personas que a pesar de quitarse esa restricción de aislamiento, siguen estando aisladas y toman esa decisión. Entonces, desde acá, desde la definición que dice que es una circunstancia, entonces podemos ver que puede ser algo electivo, ¿cierto? Que yo puedo tomar la determinación de estar solo o puede ser algo circunstancial, algo externo que hace que yo entre en soledad. Por acá nos dicen, las personas ya no confían en otras personas, se vinculan con las mascotas u otras cosas que socializar o abrirle la puerta a alguien. Bueno, tocaste un tema que yo quería dejar para lo último, que con qué se vincula la soledad. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Hablemos de, tú dijiste, ¿es positiva, es negativa la soledad? ¿Qué es todo esto? Ok. ¿Es necesaria la soledad? Sí. Hay momentos en que necesitamos la soledad. Hay momentos en que necesitamos apagar el mundo, respirar y conectarnos con nosotros mismos. Hay momentos en que el alma nos pide que, hey, paremos aquí y vamos a tomarnos un tiempo para nosotros. Esa soledad es importante. Por ejemplo, la mamá que está cansada de con los niños por aquí y por allá de atender, de resolver, y de pronto el papá dice, bueno, me llevo a los niños para el parque y la mamá queda sola. Y ese momento es importante para ella. Ese momento le permite refrescarse, descansar y recuperar las fuerzas. Entonces, la soledad es importante y necesaria en muchos momentos, en los momentos en que nos sentimos agobiados, cansados. Por ejemplo, un caso típico. Hay un trabajo, hay que responder algo, están todos en la oficina, todo el mundo habla haciendo sus cosas, entonces es difícil concentrarse. Y de pronto todo el mundo se fue y queda uno solo en la oficina y ¡pum! Lo resolvió. ¿Por qué? Porque el alma tuvo esa tranquilidad. Entonces, esa soledad es necesaria y es sana. El tomarnos el tiempo para nosotros, el apagar el mundo y poder meditar, poder orar, poder respirar tranquilos y encontrarnos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa? Que nos da miedo escucharnos. Nos llenamos del ruido de afuera porque nos es difícil tener ese diálogo con nosotros mismos, mirarnos y darnos cuenta, hey, ¿en qué estoy fallando? Hey, ¿qué estoy haciendo que me tiene en tal o cual situación? Entonces no nos gusta escucharnos y como no nos gusta escucharnos, como decía la persona que nos escribió, nos enfrascamos o nos inmediatamente nos volcamos a nuestras mascotas, a la televisión, al celular, a cualquier cosa, porque no queremos estar en contacto con nosotros. Entonces la soledad es importante porque nos permite encontrarnos con nosotros. Tomarnos un momento, respirar
apagar el mundo y encontrarnos a nosotros mismos. Por acá nos dicen, definitivamente amo esos momentos sanos de silencio profundo. Me hace falta la soledad para escucharme. De hecho, esos momentos de soledad voluntaria son muy valiosos, son los momentos también más creativos para quienes disfrutan del arte de crear a través de la pintura, la música, la escritura. Esos momentos de soledad son súper, súper, súper valiosos, ¿cierto? Entonces, vamos acá hablando de lo bueno y de lo malo. Y una de esas cosas importantes en todo ser humano también es aprender a estar solo. Si bien somos Exacto, seres sociales, también tenemos que empezar a relacionarnos con la persona más importante que es nosotros mismos. Y exacto. eso da un poquito de dificultad, sobre todo cuando esa soledad no es voluntaria, sino que es circunstancial, sea por una pérdida, por una separación o por algo que se sale ajeno a nosotros, que nos sentíamos acompañados por alguna persona y por las circunstancias de la vida ya no está. Entrar en esa soledad que no es voluntaria es un poquito difícil, pero es por ese tema que nos cuesta mucho estar con nosotros mismos. Ok, allá quería llegar más adelantico. Tú estás corriendo mucho, vamos despacio. Entonces, hablamos de que hay una soledad que es importante y necesaria, que es la que nos permite encontrarnos con nosotros. Es parar el mundo y tomarnos un tiempo. ¿Para qué? Para reconocernos, para descubrirnos, sobre todo para valorarnos. Hace muchos años leí un artículo que decía sobre la soledad y la condición de sentirse solo. Y de una frase que fue la única que se me quedó, decía, un artículo valioso, no quiere decir que no fue bueno, sino que mi cerebro solamente guardó esta frase que decía, solo sabía acompañar quien mejor se acompaña. Y cuando yo leí eso dije, ok, listo. Entonces, ¿cómo me estoy relacionando conmigo mismo? ¿Cómo estoy yo conmigo mismo? ¿Cuánto me estoy amando? Porque entonces ahí sí vamos a saltar a lo que tú estás hablando de esa soledad impuesta o lo que sea, es cuando nosotros por la soledad nos vinculamos o nos agarramos de lo primero que encontramos para sostenernos, ¿cierto? Entonces, solo sabe acompañar quien mejor se acompaña. ¿Cómo estás contigo mismo? ¿Cuánto te amas? ¿Cómo lleva la relación contigo? ¿Qué haces cuando estás solo? ¿Eres capaz de estar tranquilo? ¿Eres capaz de estar en paz? ¿Eres capaz de tener un diálogo contigo mismo? Porque eso que tú estás haciendo contigo lo que haces con la otra persona. Y por eso a veces cuando tenemos a alguien a nuestro lado, le agobiamos con todas nuestras cosas, lo llenamos con todas nuestras cosas y se agota. ¿Por qué? Porque estamos descargando lo que no somos capaces de manejar en nosotros. Entonces nuestra ira, nuestra frustración, nuestra rabia, lo que sea, se la estamos descargando a otra persona, es porque no podemos estar en paz con nosotros. Entonces, eso de que solo sabía acompañar quien mejor se acompañe, ese es el trabajo que hay que hacer en soledad. Reconocernos, amarnos, entendernos, valorarnos, pero sobre todo mirar que somos imperfectos. Y al aceptar que yo soy imperfecto, entendemos que el otro no lo es, porque este cuento de correrle a la soledad, del miedo que le tenemos a la soledad, es lo que nos lleva a embarcarnos en relaciones problemáticas, disfuncionales, conflictivas, en trabajos agobiantes, estresantes y que acaban con todo nuestro ser, o nos lleva a llenarnos de cosas materiales o a llenarnos de mascotas, porque es que definitivamente no somos capaces de estar solos. Una de las cosas, bueno, en el lugar donde estoy en este momento, en el trabajo que estoy desarrollando en este momento, me toca ver mucho esto de la soledad y cómo la gente le huye a la soledad a través de llenarse de cosas. Y la acumulación parte es precisamente de eso, del no quererse sentir solos. Entonces la gente acumula cosas, se llena de cosas, tira todo en el piso y todo es amontonado porque necesitan ese rincón de seguridad, pero es porque no somos capaces de mirarnos adentro, porque no somos capaces de tener ese diálogo honesto con nosotros mismos. Entonces solo sabía acompañar quien mejor se acompaña. Por acá nos dice Lucineira, soledad como escape para no enfrentar realidades. Y por Exacto. acá también nos dice Iskrisher.
Pero hay algo muy importante, una cosa es la soledad y otra cosa es sentirse solo, son dos conceptos diferentes. Entonces ahí desde la Exacto. definición vemos que esto tiene algo de subjetividad, porque es cierto, Ok. yo puedo estar Sí, acompañado y sentirme solo, o puedo estar solo y no sentir soledad, o sea, estar sin compañía exactamente. y no sentir soledad. Exacto, entonces ahí vamos llegando, pero quiero que no perdamos el hilo de lo que estamos hablando. Entonces, listo, tenemos que una soledad positiva es aquella que nos permite descansar, respirar, parar el mundo y sobre todo encontrarnos a través de la meditación, de la oración, de la música, lo que sea, pero esa es necesaria. Preguntabas cuándo es negativa la soledad, cuando no somos capaces de estar con ella y nos volcamos a otro tipo de cosas, o cuando buscamos correrle a la soledad a través de lo que les decía, relaciones afectivas conflictivas, dañinas, tóxicas, a través de adicciones de todo tipo, porque no solamente las drogas y el alcohol, hay muchas adicciones que nos lleva, esa es la soledad, que nos lleva a correrle a ella a través de eso. Entonces ahí es cuando debemos decir, bueno, aquí tengo yo un problema. No estoy siendo capaz de estar solo conmigo mismo, no soy capaz de encontrarme conmigo y estoy cayendo en esto, hacia dónde me estoy yendo y a qué es a lo que le estoy yendo. Entonces ahí sí voy a llegar a lo que tú tanto has mencionado. Realmente la soledad no está asociada al sentirse solo, lo que decía la persona ahí. Una cosa es sentirse solo y otra cosa la soledad. Entonces, una cosa es que yo me puedo quedar solo en mi casa, ¿cierto? Y, sí, pero mi familia está aquí, llega en cualquier momento y listo. O que yo estoy encerrado en mi habitación y puedo estar solo. Tengo este momento de soledad. Pero eso de que yo estoy acompañado y me estoy sintiendo solo, es porque el alma te está diciendo que algo o alguien te está haciendo falta. Y en la mayoría de las veces es porque alguien te está haciendo falta. Y realmente es porque vivimos aferrados al pasado. Realmente es porque no somos capaces de soltar. No somos capaces de decir adiós. Entonces, volcamos toda esa atención en alguien. Y podemos tener personas maravillosas a nuestro lado, pero se nos fue lo que amábamos. Hace días alguien me decía, pero es que estoy enamorado, es que yo amo a mi esposo inmensamente y soy feliz. Entonces, ¿qué me pasa? Y yo, porque no tienes lo que realmente amas. No quería aceptar que realmente su corazón pertenecía a alguien más. Y le era difícil porque era lo único que no podía tener. Entonces, sí, tenía su hogar muy organizado, creía que era feliz, pero se sentía sola y era porque realmente su corazón amaba a alguien del pasado y no había sido capaz de soltar ese amor del pasado. Le dije, simplemente es que tú lo tienes todo y crees que lo tienes todo y que tienes el control de todo, pero lo único que no has podido tener es a esa otra persona. Y eso es lo que te hace sentir esa soledad. Entonces, esa soledad que tenemos es porque algo nos está faltando. Y si algo nos está faltando, entonces hay dos caminos. Ir a por ello, entonces listo. Esto es lo que yo quiero en mi vida y entonces voy a buscar cómo llego allá. O realmente aceptar de que no es para mí, de que no me pertenece y comienzo a vivir mi vida. No en torno a esa ausencia, sino en torno a mí. Porque todo radica es ahí. Sí, es muy importante esa construcción del amor y desde el amor y desde esta parte que es el amor propio, el amor por uno mismo, para poder reconocer como en el otro esa persona que hace la compañía, pero establecer esa relación fundamental y primordial que es con nosotros mismos, que no nos, pues culturalmente no nos han enseñado eso, sino a relacionarnos hacia afuera y a tener los objetivos y las expectativas puestas afuera. Entonces, cuando esa expectativa o ese objeto de aprecio falta, falla o no cumple con esas expectativas que teníamos, es cuando caemos en estas situaciones. Por acá nos están haciendo varios comentarios. Por acá había uno importante. Dice, bien lo de Albeiro, es estar solo en paz, por sanidad, por tranquilidad, pero no porque nos sentimos solos o resentidos o dañados. Eso lleva al deterioro de la salud mental y hasta el suicidio. Exactamente. Es cuando Eso sí, dejamos, dale.
No, es Ahí sale. cuando dejamos que todos estos sentimientos que vienen, que están generando ese estado de estar solo, que no es de soledad, sino ahí sí lo que decía alguien, estar solo, de querer estar solo, de no ser capaz de salir de ahí, estamos permitiendo que todas estas cosas que están a nuestro alrededor se apoderen de nuestra alma y la llenen de miedos y de vacíos y jueguen con nosotros. ¿Cuál es el peligro más grande de la soledad? Como les decía al principio, no nos gusta escucharnos. Entonces, nuestra mente empieza a llenarse de palabras o de sentimientos y nuestra alma de sentimientos que vienen inclusive desde nuestra niñez, de esas cosas que nos decían de que es que usted no sirve, que usted no puede, es que usted no sé qué. Entonces empezamos a sentir frustración y nos preguntamos, pero bueno, ¿yo por qué estoy solo? Si yo soy una persona agradable, si conversar conmigo es bueno, si soy atento, si no sé qué, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y es cuando empieza esta, que en yoga la llaman la loca, la mente, empieza a jugar con nosotros y a hacernos creer cosas que no son. Por eso, insisto que es tan importante para resolver todo este tema el mirarnos hacia adentro, el ser capaces de amarnos. Hay un ejercicio muy sencillo que quiero invitarlos a que lo hagan. Cuando se sientan así, cuando los empieza a agobiar ese sentimiento de soledad, de sentir que nadie los ama y que no hay nadie en el mundo y que no sé qué, simplemente coloquen la música que más les guste, música suave. Ahora, si no vayan a poner punk, no vayan a poner rock, ni nada de esas cosas, no. Pongan la música suave que le permita al alma descansar. No es que el rock y el punk no sirvan, no. A mí me gusta toda la música, menos el reggaetón. A mí me gusta toda la música y hay un momento especial para la música, pero este ejercicio es con una música que le permita al alma tranquilizarse. Enciendan una vela rosada o de cualquier color. ¿Por qué me gusta usar las velas? Porque cuando tú enciendes una vela es por una ocasión especial, ¿cierto? Entonces le dice al alma que estamos haciendo algo especial. Coge una toallita de mano, la vas a mojar en agua tibia y vas a empezar a limpiarte el cuerpo, ¿sí? Pero a conciencia. Entonces te vas a limpiar las manos y vas a decir, este dedo es mío, nadie tiene uno igual. Y este dedo no es igual a este. Entonces empiezas siendo consciente de eso, mis manos, ¿para qué me sirven? ¿Qué me permiten? Y empezamos a hacernos esto, cada rato mojamos, la idea es que siempre la toallita esté caliente, porque nos estamos haciendo un acto de amor y nos estamos descubriendo. Y cuando hacemos eso, el alma empieza y dice, wow, aquí está pasando algo. Entonces, todas estas ideas que llegan a nuestra mente, en esa soledad, empiezan a decir, ah, no, yo ya no tengo cabida acá y salgo corriendo. Entonces empezamos a llenarnos de otras cosas y empezamos a ver la vida con otros ojos. Porque realmente este hecho de que sí, no es la soledad, sino la condición de sentirse solo, parte de nosotros. En las expectativas, como tú has dicho, en los apegos al pasado, en el estar pensando en lo que pudo haber sido y no fue, y no ser capaz de soltar todas estas cosas. Entonces, cuando empezamos a enamorarnos de nosotros, ahí es cuando nos volvemos la mejor compañía y ahí sí, sabemos acompañar. Por acá nos dicen, esos instantes donde nos sentimos solos en este mundo es donde mostramos las fracturas del alma y es el miedo de enfrentar lo que nos asusta. Exactamente, y por eso les decía, ¿por qué no nos gusta la soledad? Porque no nos gusta escucharnos, porque no nos gusta darnos cuenta que es que hicimos o no hicimos, o porque no nos gusta darnos cuenta que fuimos responsables ante tal situación. O sea, tuvimos una ruptura amorosa y, pero es que yo la embarré, no, yo no quiero aceptar eso. Entonces, simplemente huimos. Entonces, al hombre le es difícil mirarse en el espejo, al hombre le es difícil reconocerse y por eso es tan importante, e insisto, en que parte es eso, de reconocernos, de mirarnos y de escucharnos. El problema de la sociedad actual, y sobre todo del mundo occidental, es que perdimos el contacto con el alma, perdimos el contacto con nuestro maestro interior y dejamos de escucharlo. Entonces llenamos nuestra cabeza de otras voces y ahí es donde nos perdemos. Cuando dices el problema de nuestra sociedad, me acuerdo de un par de películas muy chéveres o que me gustaron mucho respecto al tema de la soledad, ¿cierto? O sea, que las vino buscando esa información, sino porque en algún momento
llegaron a mi vida y son pues como claves en este tema. Una de ellas es Amelie, no sé si alguno se la haya visto por acá, una chica que vive solita y enfrenta un montón de situaciones que nos muestra cómo afrontar la sociedad, pues cómo afrontar esta soledad en la sociedad. Y otra muy chévere que es Her, en estos días la busqué en Netflix porque la vi hace mucho tiempo y no la encontré, no sé de pronto en qué plataforma la pueden encontrar, pero es muy impactante porque es una película futurista y el protagonista es un hombre que ha sufrido una separación de su pareja y su trabajo justamente es hacer cartas de amor. Entonces, él hace unas cartas espectaculares, todas las personas lo buscan, le va súper bien en el trabajo porque son las mejores cartas, pero es la persona más sola del mundo. Él se va para su casa, vive solo y la película, como es futurista, entonces muestra que la compañía en ese momento son las inteligencias artificiales. Entonces, en ese momento está de moda Her, que es una inteligencia artificial femenina que acompaña a los hombres y él se enamora perdidamente de esa inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial le brinda todo lo que él ha perdido al haberse separado de su pareja. Entonces es una cosa pues muy tesa y que nos hace pensar o reflexionar en lo que hablábamos al comienzo, que las personas no se relacionan, que la tecnología nos ha llevado a separarnos un poco, que como decía Albeiro al comienzo, nos acerca a las personas que están lejos, pero nos aleja de las que están cerca. Entonces, hay que abordar pues como el tema de la soledad desde todas las aristas que tienen, porque es algo pues como muy delicado y que de pronto hay que saberlo tomar, expresar, tratar para los que somos terapeutas, porque puede levantar muchas heridas. Por acá nos dicen, y ese camino es el más peligroso para nosotros mismos, y son los estados de depresión, que se vuelve peligrosa y es donde tomamos caminos que nos ahogan en una tristeza profunda. Pues sí, son emociones, ¿cierto? Ok. Estamos hablando de una emoción, y las emociones no se controlan, es lo que nos hace estar acá viviendo esta experiencia humana. Solamente podemos gestionarla, ¿cierto? Decirle, no, controla tu soledad, no, controla este sentimiento, no. Es aprender a gestionarlo, a reconocerlo, a aceptarlo, a vivir con él y a tratar de encontrar herramientas que nos ayuden en esa gestión. Tú hablabas ahorita de esa herramienta que nos diste, de escuchar la música, entonces también tomar la soledad, buscarle las cosas positivas, ¿cierto? Es una oportunidad para estar con nosotros mismos, es una oportunidad de pronto para hacer cosas que no había podido hacer antes, de emprender actividades que tal vez antes no tenía. Pongamos el ejemplo de una separación, de una ruptura. Entonces, no caer en ese estado de aislamiento, de quedar, pues está bien, es un duelo, hay que llorar, hay que vivirlo, pero hay que salir de ahí. Entonces puede que sean muchos años de matrimonio entregados a una persona que donde se siente que se perdió el tiempo, pero que entonces, bueno, voy a tener la oportunidad y ahora voy a tener tiempo de, no sé, meterme a las clases de crochet que siempre quise y nunca tuve tiempo, ¿cierto? Eso nos ayuda también como a salir de ahí, de ese aislamiento, buscar herramientas, hacer ejercicio, volver a nosotros mismos, porque lo que pasa es que muchas veces sentimos esa soledad porque nos hemos entregado demasiado en esas relaciones y perdemos nuestro ser y nuestra esencia. Entonces, tomar también estos momentos como oportunidades y sacarles provecho. Llegaste a un tema muy importante, lo que acabaste de decir. ¿Qué es lo que pasa? Que nos entregamos demasiado a los demás o a las demás cosas. Por ejemplo, nos entregamos demasiado a un trabajo, nos entregamos demasiado a una labor y de pronto cuando esa labor se termina o cuando somos despedidos quedamos como, wow, ¿ahora qué va a ser nuestra vida? Entonces, ¿dónde estamos? Y eso parte del hecho de que no hemos reconocido que el ser más importante sobre la tierra soy yo,
que la única tarea que nos dieron en la vida es ser felices y que ahí es donde debemos enfocarnos. Entonces, como no hemos entendido eso, creemos que está en el otro, que está en el afuera, y ahí es cuando caemos en los estados de que, wow, que aquí qué pasó y qué voy a hacer con mi vida. Pero bueno, hablemos de cómo vamos a salir de la soledad. Yo pienso que es algo muy importante. Mira, cuando la gente llegaba donde mí con sus problemas, así, entonces para cada persona su problema era el más grande del mundo. Y sentían que era el único que estaba viviendo ese problema. Cuando yo les decía, mire, tranquilo, respire. No es el único que ha pasado por eso. Ni es la primera, ni será la última persona que tiene que pasar por eso. Entonces, cuando yo les decía así, wow, inmediatamente la cara les cambiaba. Y es entender eso. Entonces, lo primero es, yo no soy el único que estoy en esta situación. Hay un mundo afuera. Hay una canción que me gusta mucho de Facundo Cabral que dice, hay medio mundo esperando, hay medio mundo con una flor en la mano y otro medio mundo por esa flor esperando. Entonces, cuando digo, listo, que yo no soy el único que esté viviendo esta situación. Recordemos, la soledad nos permite entendernos, conocernos, saber cuáles son nuestras falencias, pero también cuáles son nuestras fortalezas. Entonces, listo, digo, yo no soy el único. Y empiezo a buscar qué hay en mí que pueda servirme para interrelacionar o encontrarme con otras personas, o que pueda servirme para abrirme al mundo, porque lo que hace una persona cuando se siente sola es todo lo contrario, se encierra, se refugia en su habitación, en su casa y no quiere salir. uh, y sus casas se vuelven oscuras y demás porque no quieren ver el mundo y el mundo los está esperando. Yo siempre le decía a las personas, el mundo está afuera y el mundo es muy grande. El mundo es más grande que tu habitación, el mundo es más grande que tu casa, el mundo es más grande que tu ciudad y tu país. Este mundo es increíble. Tú puedes salir en Medellín, por decir, usted en Medellín a media hora está lo más lejos de su casa y está viendo gente totalmente diferente. Entonces, afuera hay gente que está pasando exactamente por lo mismo. Y es gente que necesita encontrarte a vos para compartir un momento, compartir esas cosas que tienen en común. Entonces, empieza a buscar qué es lo que más te gusta hacer. Y a mí, por ejemplo, me encanta la fotografía. Y lo más increíble es que en cualquier lugar del mundo que vas, hay un club fotográfico. Me encanta montar en bicicleta. Y a cualquier lugar del mundo donde vos vas, hay gente que sale a montar en bicicleta. Listo. Sencillo. No quiero montar en bicicleta. No quiero... Saque a pasear el perro. ¿Cuánta gente sale por la mañana a pasear el perro? Y siempre va a haber alguien ahí afuera que hace lo mismo que tú, o que tiene los mismos gustos, que tiene los mismos intereses. Entonces, empieza a buscar qué es lo que a ti realmente te gusta, cuáles son tus intereses, y vas a empezar a encontrar gente que está alrededor que también hace lo mismo. Esa es una de las cosas que podemos hacer. Sí, en cuanto a esas recomendaciones, yo seleccioné por acá, pues como algunas en general. Entonces, como les mencionaba ahorita, lo primero es reconocerla y aceptarla, ¿cierto? Que Claro. reconocer la soledad. Eh, Esto tiene muchos mitos, muchos tabúes en nuestra sociedad, pero hay que reconocerlo. Me quedé solo. Entonces, lo primero es aceptarlo. Te voy a interrumpir ahí un momentico porque me acordé de algo muy gracioso. Yo le decía a alguien, la soledad es una visita incómoda. Hay que invitarla a tu casa, que entre, pero que se quede un ratico. Te tomas un tinto con ella y bueno, chao para afuera, porque no la puedes dejar quedar mucho tiempo. Es una visita incómoda. Qué pena, sigue. Si esto en el caso, acuérdense que para los que han ingresado como más tardecito, estábamos hablando también de los tipos de soledad, ¿cierto? Que está la soledad voluntaria, que es la que yo escojo este espacio para estar solo, como tú decías, sea encerrarme en el cuarto o sea irme para otro país a buscar la inspiración para escribir o para pintar o para componer una canción, ¿cierto? Estamos hablando de la soledad involuntaria, la que es circunstancial, donde me falta fuera de mi control ese elemento pues como de felicidad y de ilusión por la vida, ¿cierto? Entonces se me va eso de manera involuntaria, entonces ¿qué voy a hacer? Entonces primero reconocerlo, entré en soledad, estoy solo, aceptarlo, comprenderlo, cómo es esta soledad que tengo,
tener paciencia y eso pues cada proceso de cada persona es diferente, pero lo que tú decías, siempre tener presente que no es bueno quedarse ahí, no aislarse, ¿cierto? Como dices, invitarla a tomar un tinto, de esas visitas que listo, tinto, pico y chao, ¿cierto? No acomodarse ahí y llegar pues también como a esa situación del victimismo, de quedarse ahí, de no buscar pues como la herramienta de solución, no pararse, ¿cierto? Seguir la vida, no aislarse, seguir haciendo como las cosas de la cotidianidad, disfrutar de tu propia compañía, Es lo más que es lo importante. que hablamos al comienzo es de pronto alguna de las cosas que más nos cuesta porque nunca nos enseñaron a estar solos, ¿cierto? Siempre, digamos que también de mucho de la cultura nuestra es, no esté solo, ay, no, desde chiquito no se vaya por allá que está solo y se lo lleva el coco. No, tal cosa, no se quede solo porque es peligroso, ¿cierto? Entonces, desde ahí, desde pequeñito nos enseñan a tenerle miedo a la soledad, a hacer cosas que te gusten, ejercicio físico, lo de la música, lo de los hobbies, ¿cierto? Conectarse con esas cosas que nuestro ser anhela hacer y que de pronto, como les contaba ahorita, esta sea la oportunidad para hacerlas porque antes cuando estábamos en compañía no las podíamos hacer. Entrenar las habilidades sociales, lo que decías, salir a pasear el perrito. Ahí vamos a encontrar personas que también sacan el perrito. De pronto no tenemos mucha habilidad social, pero eso se presta para entablar una conversación con otra persona. Buscar los lugares como más apropiados para eso, ¿cierto? Donde realmente podamos tener algún tipo de conversación fructífera, ¿cierto? Ir a los bares y a los clubes nocturnos, de pronto pues como de vez en cuando, pero generalmente ahí no vamos a encontrar una conversación muy fructífera y algo que nos ayude pues como a salir de ese estado de soledad que tenemos. Eh, Hacer pequeños cambios, hacer variaciones en nuestros hábitos, ¿cierto? Salir también un poco de esa rutina, superar los miedos, lo que hablamos. La Importantísimo. soledad nos lleva y a ella llegamos muchas veces no, generalmente es por los miedos que tenemos a enfrentar muchas situaciones de la vida. Entonces es el momento cuando entramos en soledad para enfrentar, para hacerle cara a esos miedos. Y también tener presente que en algunas situaciones esto como que se nos puede salir de las manos y buscar ayuda, ¿cierto? Hablarlo con alguien, porque a veces, como nos han contado por acá en los comentarios, si no gestionamos bien esto, entramos en una tristeza profunda, podemos enfermar, caer en una depresión y como les contaba al principio, los datos estadísticos son esos, son el 30% de la causa de las muertes, Sí, ¿cierto? sí. Una depresión lleva a muchas otras enfermedades de tipo cardiovascular, por ejemplo, y son originadas ¿por qué? Por la soledad. Cuando estaba buscando acá, pues como información, vi por allá unos estudios que hacían, hablaban pues de la soledad en el adulto mayor y son estudios muy bien diseñados, con encuestas, y los resultados pues eran impresionantes, ¿cierto? Los viejitos solos sufren de hipertensión, sufren de enfermedades metabólicas como la diabetes y esto en el cuerpo tiene, y ya es la fisiología cambia, se enferman y se mueren. Pero ¿qué ocasionó todo esto? Una soledad que no fue bien gestionada, que terminó en una depresión y que lo que hace es enfermar el cuerpo. A ver, yo quiero que hablemos de algo muy importante y es la soledad. Ahorita cuando tú decías la soledad que tenemos que vivir porque hay un hecho ajeno a nosotros que ocurre. Por ejemplo, la partida de una persona. Para los que me conocen saben que no me gusta utilizar la palabra muerte porque es una palabra que lleva impreso dolor, ¿cierto? Me gusta más hablar de partida porque decir que alguien partió es decir, para mí es volver a casa. Entonces no me gusta utiliza la primera palabra. Pero cuando nos enfrentamos a ese hecho de que alguien parte de nuestra vida, parte de este mundo, entonces, ¿se acuerda que ahorita les decía? A veces nuestra soledad es porque tenemos una meta o queremos a alguien en nuestra vida, entonces tenemos dos caminos. Vamos a por ello, vamos a buscarlo, vamos a hacer que suceda o aceptamos. Y en este caso hay que hacer.
el trabajo de la aceptación. Es cómo puedo yo entender que mi vida continúa sin esa persona. Es cómo puedo yo entender de que estoy honrando su memoria, haciendo lo que me hace feliz, porque si yo estoy feliz, esta persona me va a ver que soy feliz. Es entender de que esa separación es solamente de cuerpo, porque las almas permanecen unidas y se pueden volver a encontrar. Entonces, desde la aceptación de que, listo, esto es un viaje, la vida es un viaje, lo que dicen una de las lecciones, la vida es un viaje, y aquí estamos compartiendo este tren. Yo le digo que es como el metro de Medellín, entonces yo me monté en la estación San Antonio y tú te montaste en la estación Aguacatala, entonces empezamos a conversar y llegamos, yo llegué a la estación Itagüí, vos te seguiste hasta Sabaneta, esa es la vida. Nos encontramos un momento, viajamos juntos, pero el viaje continúa para cada uno. Entonces, desde esa aceptación, desde ese entendimiento, es listo, mi vida continúa. Cuando me tocaba acompañar personas con procesos de duelo, siempre les decía, lo que se hace es honrar la vida de la persona, celebrar su vida, no llorar su partida, celebrar su vida, que fue todo eso que nos dejó, que fue todo lo bueno que nos dio, porque nos quedamos en el sufrimiento de que se fue, de que ya no está, que no la vamos a volver a ver y perdemos todo ese montón de recuerdos de cosas bonitas, de cómo nos hacía reír, de cómo nos hacía feliz, de dónde íbamos, de lo que hacíamos. Y eso es lo que necesitamos, aferrarnos a esas cosas buenas que tuvimos para poder continuar y no quedarnos en el dolor. Es lo más importante. Por acá nos hacen un comentario. Muy interesante el tema. Me estoy estrenando como madre y no sé si a todas les pasa, pero muchas veces me he sentido mala mamá porque me hace falta esos momentos de soledad. Nada, para nada, no eres mala mamá y eso le pasa absolutamente a todas y es necesario. Por eso, tómense ese tiempo, ese espacio, tómense ese momento. Alguna vez leí un meme que es que, no sé, algo así, decía, tranquilo, yo lo aprendí a superar. Todos los días me encierro 5 minutos en el baño a llorar, donde nadie se dé cuenta. Pero no está siendo mala mamá, es una condición humana, porque necesitamos esos momentos. Y frente a eso es ver ese milagro que tienes en las manos y esa alegría tan grande que te permite. Pero esos momentos de cansancio son perfectamente normales. Si acá volvemos a los dos tipos de soledad, ¿cierto? Y a lo bueno y lo malo de esta emoción, que normalmente la soledad que escogemos o la soledad que se hace, que se elige de manera voluntaria, nos lleva a cosas muy buenas. Entonces no hay por qué sentir culpa por eso, ¿cierto? Entonces vuelve y juega. Vienen todos esos pensamientos colectivos y todas esas ideas que traemos, donde nos han enseñado, ay no, pero no lo deje solo, es que usted es la mamá, o no haga tal cosa y lo vas a dejar solo, ¿cómo así? Lo mismo pues también con todo tipo pues de relaciones, con el esposo, con los papás, ¿cierto? Ay, no es que no lo puede dejar solo, ¿cómo así? Está haciendo mal hijo. Ay, ¿cómo así se va a ir y lo va a dejar solo? Entonces es mala esposa porque lo deja solo, ¿cierto? Nos han enseñado pues como que la soledad es algo malo. Por acá nos hacen otro comentario, dicen, eso es muy cierto, este mundo nos vende instantes de felicidad y nos aferramos a eso porque no nos gusta lo cotidiano de la vida, pero cada ser hace importante lo más simple y es lo que nos hace únicos. Angélica, nos está acabando el tiempo. Tú escogiste una lección de libro y yo tengo una para leer también. Entonces lee la tuya y luego la mía. Listo, entonces como les comentaba, esto fue ahí como medio al azar, pero las cosas del azar vienen canalizadas por toda la energía que se está moviendo acá, Sí. todos los que estamos acá estamos motivados por el tema, entonces esta fue la lección que llegó para los que entraron tardecito, el libro de Albeiro, ahorita volvemos y retomamos dónde lo pueden conseguir, es Ventana al Alma, 56 lecciones, se trabaja una lección por semana y acá entonces les voy a contar la lección 42, algo para ser feliz. Miren que no fue tan al azar, esto fue lo que llegó. La felicidad empieza por uno, sin embargo, pasamos más tiempo intentando hacer felices a los demás que terminamos olvidándonos de nosotros mismos. Empieza por hacerte estas preguntas. ¿Eres feliz? ¿Qué te hace feliz?
o por qué no eres feliz. Tómate el tiempo que quieras para responderte y no te preocupes. La mayoría no sabe responder. O al leerlas empiezan a darse cuenta de que no lo son, que todo lo que creían que era su felicidad no era cierto, que han medido su felicidad por la capacidad de hacer felices a los otros, sin percatarse de que la propia felicidad siempre debe ser nuestra prioridad. ¿Por qué es tan difícil entonces aceptar la felicidad? ¿Por qué ante la simple pregunta de si somos felices o qué nos hace felices dudamos, titubeamos o nos sonrojamos o lo que es peor, lloramos? ¿Por qué no nos hemos tomado un momento para saber si realmente somos felices? Hay quienes ante estas preguntas responden que tienen familia, hijos, el empleo soñado y todas las cosas materiales que siempre quisieron, como si su felicidad dependiera de todo eso. Por esto, cuando se pierden, caen en un estado de depresión del que es difícil salir. Y también los hay quienes justifican en todo lo anterior el no ser felices, porque las responsabilidades les hacen trabajar largas horas, someterse al estrés de asumir más responsabilidades de las que creen que pueden llevar. Si te pidiera que hicieras algo por otra persona, estoy seguro que no dudarías en correr a hacerlo. Pero si te pidiera que hiciera algo por ti mismo, ¿cuánto tardarías en hacerlo? La felicidad empieza por uno. Sin embargo, pasamos más tiempo intentando hacer felices a los demás que terminamos olvidándonos de nosotros mismos. Empiece a hacer todos los días algo por ti, algo que te haga muy feliz, algo de lo que haces por los demás, algo que te recuerde que debes amarte mucho y que te amas mucho. No permitas que al pasar los años te encuentres en el mismo lugar, sin ningún avance en tu vida, sin haber realizado tus sueños. No te permitas ser uno más de los que se perdieron de todo lo inmenso y lo bello de este mundo, por no hacerlo todo por su propia felicidad, de los que se la pasaron haciendo felices a los demás. Si empiezas a hacer algo por tu felicidad todos los días, se te volverá un hábito y cuando menos pienses te darás cuenta de que la felicidad es algo posible. Pero lo mejor es que otros al verte en ese estado de felicidad empezarán a hacer lo mismo y cada uno asumirá la responsabilidad de su propia felicidad. Pero no te preocupes, no es una tarea fácil, se trata de desaprender para aprender. Esto quiere decir que se trata de dejar de hacer por los demás, que es lo que venimos practicando, y empezar a hacer por nosotros mismos. Por lo tanto, es normal que al principio se sienta extraño e incluso puede parecer ridículo, pero simplemente hay que seguir adelante porque créeme, el resultado lo merece. Wow. Y yo escogí una lección que se llama Vuelve a lo que amas. Es la lección número 56 de Ventana al Alma. En Colombia lo consiguen con la CFR Sabana Larga en su fanpage o en la fanpage de Ventana al Alma. O me escriben por el interno y yo les doy el número telefónico. Vuelve a lo que amas. Vuelve siempre a lo que amas, pero sobre todo, vuelve a quienes amas. Vuelve a quienes te aman. Cuando sientas que vas por la vida sin rumbo, vuelve a lo que amas. Cuando sientas que las cosas se ponen difíciles, vuelve a lo que amas. Cuando sientas que has perdido tu felicidad, vuelve a lo que amas. Cuando sientas que el cansancio te ha vencido, vuelve a lo que amas. Cuando sientas que la vida te pesa, vuelve a lo que amas. Cuando sientas que las fuerzas te abandonan, vuelve a lo que amas. Cuando sientas que la soledad quiere apoderarse de ti, vuelve a lo que amas. Cuando sientas que la tristeza llega de visita, vuelve a lo que amas. Cuando sientas que la fuera te roba la paz, vuelve a lo que amas. Pero sobre todo, vuelve a quienes amas, vuelve a quienes te aman. Angélica, siempre es un gusto encontrarnos en estos momentos de crecer espiritualmente. No, para mí es un honor tenerte acá, pues qué mejor invitado que él, quien fue quien me enseñó y me hizo verme de cara, de frente a mi propia soledad, con la que no era capaz de convivir conmigo mismo. Entonces, pues no, yo me siento muy, muy feliz de tenerte acá. A todos, muchas gracias por haberse conectado. Este es un espacio que nos regalamos todos, que
aprendemos, que compartimos, que expresamos nuestras opiniones y que es una manera muy bella de aprovechar esta tecnología y estas pantallas para hacer comunidad y construir conciencia y aprender a vivir. Entonces, si usted quiere seguir aprendiendo a vivir, acuérdense que somos almas que estamos experimentando la vida en este planeta, ventana al alma, ¿cierto? Que nos ayuda a mirarnos y a encontrarnos con nosotros mismos. Entonces ya saben, lo consiguen a través de las fanpages, le pueden escribir al Beiro, a mí también me pueden escribir para hacer el contacto y el enlace a la persona. Recuerden que una labor social muy, muy linda, que con esto también entonces patrocinamos la educación de la comunidad de Sabana Larga, entonces, no, invitadísimos al libro. Bueno, muchas gracias a todos y les tengo adelanto. Ya está en el horno el pan para salir. Estamos trabajando en el cuarto libro. Es un libro muy hermoso también con una labor social muy bonita que les contaré más adelante. Y el preámbulo es que el libro se trata de la felicidad. Estén pendientes porque les estaré contando. Súper excelente por acá desde mi comunidad NECAI, quedaremos súper, súper, súper atentos. A todos entonces, feliz noche. Los que ingresaron más tardecita queda grabado pues en el feed de la cuenta de necai.oficial. Y no, pues que descansen y y que estén siempre conectados con ustedes mismos. Muchísimas gracias a todos. Feliz Feliz noche. noche para todos.